Entonces, en cuanto al balance hídrico, eso también es un tema importantísimo porque si es que ya nosotros tenemos a nuestro paciente que ha salido del shock, que iniciamos inotropos, que es importantísimo valorar el flujo urinario, porque si ustedes tienen, pues, por ejemplo, un paciente cardiópata sus balances de las primeras 2, 3 horas están saliendo en más 500, más 300, más 400, debemos de poner un pausa y poder volvernos a enfocar en nuestro paciente y ver qué está pasando, ¿no? ¿Qué necesita? Entonces es importante que lo tomemos en cuenta, ¿ok? Entonces el balance, ¿por qué es importante? Porque debemos primero entender que el niño no es un adulto pequeño y eso es importante que lo recuerden. Quizás se los han repetido muchísimas veces, pero es así. El niño no es un adulto pequeño. Existen diferencias fisiológicas incluso entre ellos mismos, entre los lactantes, entre los niños y los adolescentes, porque la composición corporal de agua es muy diferente y las pérdidas insensibles son muy diferentes. Y la función renal, obviamente, en nuestros niños menores de 2 años, aún está en todo el proceso de maduración y va a ser muy diferente y su respuesta va a ser muy diferente. Entonces, es importante realizar un balance hídrico adecuado con un adecuado diagnóstico del estado de hidratación porque eso será la mejor forma de valorar a su paciente y de ver qué es lo que necesita. Entonces es importante que lo tomen en cuenta, ¿ok? Entonces, si yo tengo un paciente con un inadecuado diagnóstico del estado de hidratación, va a tener un déficit de fluidos no reconocidos o no tratados, o un paciente sobreestimado en su estado de hidratación de forma errónea. Y eso me va a conducir a, si hay un déficit de fluidos, a trastornos electrolíticos, acidosis, inestabilidad cardiovascular, insuficiencia renal, letargia, injuria permanente y muerte, solamente por no conocer o por no ver el déficit de fluidos no reconocidos o no tratados en nuestros pacientes, ¿no? Entonces, eso es importante porque no debemos esperar que haya una descompensación hemodinámica, no debemos esperar que nuestros pacientes hipotensen, taquicardicen o hagan algún otro signo de hipoperfusión clara y evidente que cualquiera lo pueda ver. Y por el caso contrario, si sobrehidratamos, descompensamos también hemodinámicamente y hacemos la innecesaria incremento de la morbilidad, ¿no? Entonces, por eso ahora se postula que no se debe dar el exceso de bolos, ¿no? Por eso se postula el inicio pronto de vasoactivos. Entonces es importante que recuerden esto, ¿sí? Y salgamos nuestras prácticas erróneas. Muchos de nuestros pacientes vienen con hasta 4 o 5 bolos de cloruro. Entonces vienen súper hidratados, encharcados, con tercer espacio. O sea, es terrible manejar ya las secuelas de una hiperhidratación en un paciente pequeño, ¿no? Entonces, recordemos que el contenido de agua del organismo humano varía desde un 77% en el recién nacido hasta un 45% en ancianos, por hacer solamente un comparativo. A mayor edad, el espacio extracelular disminuye y el intracelular aumenta. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, el espacio extracelular en el adulto es menor que a diferencia, ¿no? De los otros espacios, ¿ok? Entonces, ¿qué datos debemos saber cuando hacemos nuestro balance hídrico? Es saber sacar la superficie corporal, ya los que son internos o los médicos que hacen esta hospitalización lo deben de saber o también los residentes, ¿no? Si tengo para niños mayores de 10 kilos, ¿cómo se saca la superficie corporal? Es el peso por 4 más 7 entre peso más 90. ¿Y cómo saco las pérdidas insensibles? Si son menores de 10 kilos, peso por 33 por el número de horas entre 24. Y lo digo por el número de horas porque es importante que lo recuerden, porque en el caso, por ejemplo, de la emergencia, no tenemos a los pacientes a veces las 24 horas, lo tenemos a veces 6, 12, 18 horas o menos, ¿ok? Y para pacientes mayores de 10 kilos, sacamos la superficie corporal por 400 o 600, dependiendo si es que tiene o no fiebre, ¿sí? Entonces, otra cosa importante en el manejo de líquidos es que ustedes recuerden cuáles son los requerimientos basales basados en el método de Holiday-Segar, que es un método pues súper antiguo, pero que nos ayuda mucho a dar una hidratación adecuada a nuestros pacientes. Entonces recordemos, para pacientes entre 1 a 10 kilos le damos 100 mililitros por kilo. Si sobrepasa los 10 kilos, de entre 10 y 20 damos los 1000 mililitros iniciales más 50 por cada kilo adicional, más de 20, 1500 más 20 por 20 mililitros por kilo por cada kilo por encima de 20. Entonces, a este
a este líquidos de mantenimiento. En el caso, por ejemplo, que a nuestro pacientito que les mostré antes, ¿no? Ya lo sacamos de shock, ya está en unidad sin shock, ya pasó sus 6 horas, y es un paciente estable, está más tranquilo, está quizás hasta tolerando, iniciando la tolerancia de la vía oral, entonces le damos requerimientos basales más las pérdidas, ¿no? Por gastroenteritis, o sea, por pérdidas, ya sea por diarrea o vómitos, o en el caso de algunos pacientes nuestros, por ejemplo, drenajes y ileostomía, ¿no? Y la reposición se inicia con un 50% de solución fisiológica. ¿Ok? En el caso de chicos que pesan también por superficie corporal, podemos utilizarlo a través de la superficie corporal, ¿no? 1500 que son el requerimiento basal por superficie corporal. En cuanto a los electrolitos, también para niños por superficie corporal de 30 a 50 en sodio y de 20 a 40 en potasio, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplito, ¿no? Entonces, para que ustedes sepan igual, ¿ya? Entonces, lo mismo si es que es por kilo por peso, sodio 3, potasio 2, ¿sí? Entonces, para un niño de 25 kilos, por ejemplo, ¿no? Si para los 10 primeros kilos multiplicamos por 100, entonces vamos con 1000 mililitros. Como tiene 25, pasamos ya a los 10 kilos segundos, que es entre 10 y 20, ¿no? Multiplicamos los 10 por 50, que serían 500, y por los 5 restantes multiplicamos por 20, que sería 100. En total, el volumen total de requerimientos basales diarios del paciente de 25 kilos serían 1600 cc. ¿Ok? Que si lo dividimos entre 24 nos va a salir el número de cc hora que van a ustedes a indicar a la enfermera para darle a su paciente. ¿Ok? Entonces, y en área corporal sí, pues es por superficie corporal, ¿no? Entre 1500 a 2000 en algunos casos que lo dividimos entre 24 que va a ser los cc horas. ¿Ok? Entonces, el balance hídrico se divide, es la resta de los ingresos menos los egresos, ¿no? Siendo los egresos las pérdidas medibles, ya sean diarreas, vómitos, ileostomía, colostomía, ¿no? U otra cosa medible, ¿no? Y las pérdidas insensibles, que es la que vamos a sacar con las fórmulas que ya les expliqué. Entonces, si es menor de 10 kilos, multiplicamos 33 por el peso, ¿no? Si es mayor de 10, 400 por la superficie corporal, y monitorizamos la diuresis en menos de 10 kilos, recuerden que es entre 1 y 5 cc kilo hora, y más de 10 kilos entre 12 y 80 cc por metro cuadrado hora. Es importante que recuerden esto porque esto va a hacer que ustedes den un buen monitoreo a su paciente, ¿no? Porque a veces si tengo yo a pacientes que están orinando menos de 0.5, menos de 1, están en 0.9, quizás mi nivel de egresos no está siendo elevado y mi paciente ya se está deshidratando y necesito tomar acciones. O quizás la función renal de mi paciente esté alterado y necesito un monitoreo, un control de ureacrea, qué sé yo. Entonces, todo esto, el balance nos da una puerta abierta de conocer al paciente, del conocer al paciente. Entonces, ¿cuáles son las características fisiológicas del agua del paciente pediátrico? Un gran metabolismo y altos requerimientos nutricionales. Recuerden eso, o sea, el metabolismo del niño es alto y los requerimientos nutricionales mucho más, ¿no? Entonces, el recambio de agua extracelular es 4 veces mayor la del adulto. Hay mayor pérdida de orina y ese es en relación a su peso. Por eso ellos con 4 diarreitas se deshidratan inmediatamente. Hay mayor área de superficie en relación a su peso corporal. Pierden entre 10 al 20% de la volemia en 1 a 2 horas. Excretan gran cantidad de orina. ¿Por qué? Porque a los menores de 2 años que tienen aún los riñones inmaduros, no pueden a veces concentrar la orina de forma adecuada, no pueden expresarlos dependiendo de la edad del bebé, cuánta se tiene y valorar el estado de hidratación, ¿no? Generalmente eso nos pasa con los niños un poco más grandes o tienen una mayor tasa de superficie corporal, lo que va a hacer obviamente que las pérdidas sean mayores e incluso la sensibilidad al calor para las pérdidas va a ser mayor. Entonces, les presento un balance hídrico real, en el caso, por ejemplo, de alguno de mis pacientes, ¿no? Entonces, en la hoja que usualmente lo maneja enfermería y en las cuales ustedes obviamente van a tener acceso, ya sea en una emergencia, en un hospital, en su piso, entonces van a siempre tener en cuenta varios puntos, ¿no? El peso, la superficie corporal, ¿ok? Entonces,
y donde obviamente en la hoja gráfica vamos a ver las funciones vitales de nuestros pacientes. Como pueden ver, a ver acá, los ingresos, los egresos. Los ingresos consideran tanto la vía oral como la vía parenteral. En la vía oral, dependiendo obviamente de sus pacientes, la vía parenteral, ya sea tratamiento, la hidratación endovenosa de mantenimiento, transfusiones, ya sea plasma, inotropos u otros medicamentos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de este paciente que le han puesto sulfato de magnesio, supongo en 4 horas, que hace un volumen bastante alto por el peso del paciente. Y en los egresos tienen la orina, las heces, los vómitos, los drenajes, las sondas u otras pérdidas y las pérdidas insensibles, ¿no? Entonces nuestro balance siempre tiene que ir, obviamente, el número de horas, que generalmente un monitoreo de 24 horas, ¿no? Entonces debemos valorar los ingresos, los egresos y ir sacando. Primero, si es que tiene más de 10 kilos que sacamos, la superficie corporal. Como vemos en este ejemplo, nuestro pacientito tiene un peso de 17 kilos. Entonces, ¿cómo era la fórmula de superficie corporal? Peso por 4 más 7 entre peso más 90. Entonces, ¿a cuánto equivale esto? A 0 punto de superficie corporal, que equivale a los 17 kilos de mi paciente. Y luego hallamos las pérdidas insensibles. ¿Cuáles son las pérdidas insensibles? Si pesa más de 10 kilos, utilizamos la fórmula normal de superficie corporal, que sería 400 por la superficie corporal por el número de horas entre 24. Si ustedes monitorizaran a su paciente en 24 horas completas, sería multiplicar por 1, porque sería 24 entre 24, ¿no? Pero en el caso que ustedes ven acá de nuestro paciente, solamente está monitorizado o ha ingresado 18 horas. Entonces, por eso multiplico por 18 entre 24, que yo tendría una pérdida insensible de 210 cc. Entonces, ¿qué hago? Mis ingresos, ¿a qué corresponde? Al tratamiento inicial, que es los 50, más la vía oral, que está en 300, más 400 de la vía endovenosa, 360 de la vía endovenosa, más 400 del tratamiento endovenoso, que hacen un total de 1115. Y mis egresos, que corresponden a la orina, que es 600, a las heces, que son 150, y a las pérdidas insensibles, que son 210. Y si yo hago una resta, voy a tener un balance hídrico positivo en más 156, ¿no? Que de alguna manera es razonable, ¿no? Y no veo obviamente algún signo de descompensación en mi paciente, ¿no? Por ejemplo, sus frecuencias cardíacas se mantienen normales, ¿no? En el caso, por ejemplo, si yo tuviera un balance hídrico de más 500 en un paciente cardiópata, nefrópata o desnutrido, esto sí se vería alterado en las funciones vitales de mi paciente, porque es algo que no debería pasar. A veces, sobre todo, yo les cuento, por ejemplo, en el caso de pacientes que nosotros manejamos, por ejemplo, los pacientes con leucemia que requieren hiperhidratación por la hiperleucocitosis que tienen o por el síndrome de lisis tumoral que nos hacen, nosotros a ellos los solemos hidratar hasta por 3.500 por metro cuadrado hora, que hacen pues un ingreso bastante elevado. Ya en ellos tenemos que mantener un flujo urinario de más de 100 cc por metro cuadrado hora. Y a veces cuando ya la lisis está bien establecida y hay algún daño renal, a veces tenemos pues balances súper positivos, y necesitamos mantener en ellos un balance neutro. Entonces, ¿qué utilizamos? A veces diuréticos, ¿no? Igual en los cardiópatas. Entonces, en nuestro balance, ¿qué debemos de valorar? El flujo urinario. Entonces, ¿cuál sería el flujo urinario? ¿Cómo lo hallamos? Ya sea por kilo hora o por superficie corporal hora, para ver si es que está dentro de valores normales. Si es por kilo hora, entonces dividimos, ¿no?, nuestro volumen de urinario de 600 entre los 17 kilos y entre las horas. Ustedes me dirán, pero doctora, tiene más de 10 kilos. Hay algunos casos, como el caso de los gran quemados, que sí nosotros valoramos los cc kilo hora. ¿Ok? Pero en el caso de este paciente que no tiene nada que ver por ese lado, lo valoramos en metro, en superficie corporal, ¿no? ¿Y cuál sería? En los 40 sería volumen de orina 600 entre la superficie corporal 0,7 entre las horas, que serían 18, que nos sale un flujo urinario de 47 cc metro cuadrado hora, que con lo que hemos visto acá está dentro del valor normal, ¿no? Porque está entre nuestro rango de 12,80 cc por metro cuadrado hora. Entonces es importante que manejemos el balance. Generalmente los pacientes que están con algún proceso o pacientes que tienen alguna alteración
hídrica importante, una alteración importante de la perfusión, el monitoreo es cada 3 horas, cada 2 horas, ¿no? El balance, ¿no? Para eso obviamente tenemos que tener un trabajo consensuado, a veces en ese tipo de pacientes ya hay que poner sonda vesical, ¿no? Entonces es importante el monitoreo estricto de la diuresis porque es un patrón, un parámetro importante para manejar a nuestros pacientes, ¿sí? Entonces básicamente eso es lo que quería que se lleven del balance hídrico. ¿Ok? Entonces, lo que quiero es, como le digo, reforzar en la parte de la parte de las infusiones, de la parte del balance, si es que ustedes necesitan tener alguna idea en específico de esto, ¿no? Por ejemplo, en este cuadro, usualmente enfermería también tiene su forma de hallar las pérdidas insensibles y es que ellos tienen como una constante que la sacan de otra forma, ¿no? Pero es importante ir consensuando con lo de nosotros, que igual ustedes han visto que las pérdidas que ellos han puesto acá es 208.8, pero la que yo he sacado es 210, que obviamente no tienen una diferenciación marcada, ¿no? Entonces, es importante que lo tomen en cuenta. ¿En qué casos se debe considerar balance acumulado? Sí, perfecto. Por ejemplo, los balances acumulados se consideran, uno, en el área de hospitalización donde se encuentren, ¿no? Nosotros sobre todo lo coordinamos en pacientes renales y en pacientes cardiópatas, ¿no? ¿Por qué? Porque la función renal en ellos y el hecho de que la función renal esté alterada hace que el manejo hídrico solamente parcial podamos alterar el medio interno del paciente, ¿no? Entonces, muchas veces no corresponde porque a veces tenemos balance hídricos de más 800, más 1000 y el paciente ni siquiera está encharcado ni edematizado, ¿no? Y es porque el balance acumulado de pérdidas iniciales fue mayor, ¿no? Entonces, obviamente en esos casos, ¿no? Y sobre todo en aquellos pacientes, por ejemplo, que reciben gran cantidad de volumen inicial. Por ejemplo, en el caso también de nuestros pacientes oncológicos, solemos manejar balances acumulados también, porque en las primeras horas del lisis solemos dar a volúmenes bastante altos, incluso considerando las transfusiones que solemos realizar, ¿no? Entonces, eso es algo importante y a tener en cuenta y sobre todo pues a las personas o al personal que está en piso les ayuda bastante, ¿no? Entonces, para poder dar un buen manejo del balance hídrico acumulado, ¿no? Lo del balance es importantísimo que ustedes manejen cada 4, cada 6 horas, sobre todo en pacientes en estado de shock, ¿no? Entonces eso les va a ayudar un montón, ¿sí? ¿Cómo se calcula la infusión de sodio y potasio en muy grave deshidratación? Perfecto, muy buena pregunta. En el caso del paciente del manejo de shock, en el caso de nuestros pacientes críticos, recuerden que las soluciones a utilizar, de acuerdo a lo que hemos visto, al medio interno, intravascular, intracelular y extracelular de nuestros pacientes, debemos manejar soluciones isotónicas, ¿ok? Con una osmolaridad que se asemeje a la del plasma, ¿no? Y para eso utilizamos ciertas sustancias como la solución fisiológica, podemos utilizar el lactato de Ringer, que sobre todo lo usamos en pacientes gran quemados, ¿no? Cuando ya pasamos a manejar otro tipo de soluciones como la solución polielectrolítica, dependiendo del tipo de pérdida que tengamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nuestro paciente, y es lo que les voy a enseñar el último cuadro, ¿ok? En el caso de nuestro pacientito que ha ingresado con deshidratación grave, ¿no? Donde hemos evaluado que está en estado de shock, ¿ok? Podemos utilizar solución polielectrolítica y esa solución polielectrolítica es una solución que contiene sodio, potasio y bicarbonato, que en el caso de nuestros pacientes por el tipo de pérdidas en la hidratación rápida de 4 a 6 horas podría ayudar perfectamente, pero ojo que solo para la hidratación. Respecto al manejo de sodio y potasio, usualmente tienen que considerarlo, por favor, cuando ya están en una fase de mantenimiento, ¿no? Como lo mencioné en nuestra diapositiva de los requerimientos basales de potasio, si es que sacamos en superficie corporal, sería entre 20 y 40 mil equivalentes por superficie corporal y de 30 a 50 de sodio por superficie corporal, y en el caso de mililitros por kilo por hora sería de 3 a 5 en sodio y de 2 a 4 en potasio,
¿ok? Recuerden que las soluciones isotónicas que se puedan preparar, obviamente, que se puedan hacer, ya no es como antes, ¿no? Ya no es como antes, de que, por ejemplo, usamos soluciones hipotónicas, y es que usualmente lo que hemos visto antes es que utilizaban, por ejemplo, dextrosa para las soluciones de mantenimiento. Me refiero dextrosa con cloruro de sodio al 20%, 20 cc y cloruro de potasio 10 cc. ¿No? Si ustedes consideran la osmolaridad de esta solución, ustedes van a ver que la osmolaridad de esta solución es hipotónica, ¿no? Por ende, en las soluciones que se usan para una hidratación metabólica basal, utilizamos los 40 cc de hipersodio más los 10 que van a poder dar la equivalencia de los 254 mil equivalentes de sodio que deberían de existir para mantener la misma tonicidad que el plasma, ¿no? Entonces, no existe una infusión de sodio y potasio como tal para el grado de deshidratación. Recuerden que la deshidratación inicialmente para sacarlo de la fase de shock y el paciente que está sin shock pero con una hipovolemia marcada es con soluciones cristaloides isotónicas, ¿no? Y para eso obviamente no manejamos ni sodio ni potasio. Y obviamente en el transcurrir de eso nosotros vamos haciendo obviamente en la evaluación inicial si es que nuestros pacientes están hidratados o no, si ya han presentado diuresis y ya pasan a una fase de mantenimiento, recién pasamos al uso del sodio y el potasio, ¿no? Entonces es importante que lo tomen en consideración, por favor, esa parte, ¿sí? Para las nuevas guías, y hay una nueva guía que ha salido este año justamente respecto a el uso de soluciones cristaloides isotónicas principalmente, ¿ok? Que no hagan, por ejemplo, en el caso del uso de cloruro de sodio, si bien es una solución isotónica que tiene 154 mil equivalentes de sodio, obviamente el hecho del cloro hace que podamos tener una hipercloremia asociada a esto, ¿no? Y se ha visto que esto puede ocasionar ciertas alteraciones fisiopatológicas en el paciente. Entonces, dan a postular el uso, por ejemplo, del lactato Ringer. Si bien el lactato Ringer no es una solución que sea fácil de encontrar en otras unidades hospitalarias, ¿no? Espero que obviamente esto se vaya postulando con mucha más precisión y que podamos ponerlo en práctica, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nosotros de los pacientes gran quemados, el lactato Ringer es la primera solución a usar en el caso de los pacientes gran quemados, ¿no? Y el volumen también va a depender de las primeras 8 horas y las 8 horas siguientes que es un volumen bastante elevado, ¿no? Por la superficie corporal del paciente y la superficie corporal quemada, que obviamente es todo un manejo dinámico, porque ustedes pueden ver un quemado como les mencionaba el día de ayer, que les habla, que les dice que me duele o no me duele quizás, o que está aparentemente tranquilo, pero a medida que pasan las horas, todo la alteración fisiopatológica que se produce a nivel de la piel en sí, de la quemadura en sí, hace que el paciente entre en una acidosis metabólica marcada con trastorno de coagulación, empieza a ser trastorno hemodinámico, ¿no? Entonces es importante que se valore pues un buen manejo del medio interno, ¿no? Entonces las soluciones en sí, obviamente a diferencia de antes que manejaban soluciones hipotónicas porque el uso de la dextrosa con cloruro de sodio a 20 cc y el potasio a 10 cc, que es lo típico que muchos de nosotros hemos utilizado antes, son soluciones hipotónicas que pueden alterar la tonicidad y por ende hacer alteración a nivel celular y esto ocasionar complicaciones, ¿no? Entonces, por eso hay muchos estudios respecto al uso de soluciones isotónicas e hipotónicas. ¿Ya? La solución se utiliza para hidratación de mantenimiento, no, es básicamente la solución polielectrolítica la podemos utilizar en el caso concreto de pacientes con grandes pérdidas, por ejemplo, pacientes con diarreas
tipo rotavirus o de alto flujo, pacientes que tengan diarreas de alto flujo, por ejemplo, portadores de colostomía y ileostomía, lo utilizamos para la hidratación inicial rápida, que en algunos casos, algunas bibliografías nos dicen 4 horas, otros 6 horas, ¿ok? Pero lo importante de esto es manejar uno, el estado hemodinámico del paciente por hora y ver cómo va a estar respondiendo, ¿no? Obviamente el déficit de esta hidratación con solución polielectrolítica se basa más o menos en el porcentaje de pérdida el estado, el porcentaje de deshidratación del paciente, que generalmente para los pacientes con deshidratación severa es de más del 10%, que equivale más o menos a 100 mililitros por kilo, ¿no? Que si ustedes multiplican por la cantidad de peso del paciente, que serían los 100 por los 10 kilos del paciente, son 1000 mililitros que hay que reponer en las 4 o 6 primeras horas del paciente por todas las pérdidas. Y a eso le tienen que asociar las pérdidas que van teniendo además de la reposición, que en este caso se reponen a un 50%, ¿no? Si ustedes están hidratando a su paciente con solución polielectrolítica en 4 horas con un volumen a 100 por kilo por el peso, tienen que agregarle además en su RP que reposición endovenosa con solución fisiológica al 50% del valor de la pérdida. Entonces ya la enfermera sabe que cada vez que su niño tenga una pérdida adicional de diarreas, de vómitos o hay mayor flujo en la ileostomía, en la colostomía, cuantificable, entonces repone 50% del volumen que ha cuantificado en el balance, ¿no? Entonces eso es más o menos la explicación de eso, ¿ok? La solución de mantenimiento con la solución polielectrolítica no va para un paciente, por ejemplo, ¿no? Que les ingresó por una neumonía y obviamente está taquimneico, tiene mayores pérdidas, está con cánula binasal, ya, pero no está chocado, pero sí requiere manejo de hidratación de mantenimiento. No le podamos dar solución polielectrolítica, lo que tenemos que dar es una solución isotónica, que en este caso sería dextrosa al 5% 1000, cloruro de sodio del 20% 40 y cloruro de potasio 10 cc. Obviamente la cantidad que van a utilizar va a ser, si quieren utilizar Holiday Segar o quieren utilizar por superficie corporal, obviamente en niños mayores de 10 kilos, ¿no? Entonces más o menos es esa la dinámica de iniciar la hidratación basal, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para no superhidratar a nuestros pacientes ni no hidratar el volumen adecuado a nuestro paciente, ¿no? Entonces eso es importante que lo tomen en cuenta, ¿sí? Entonces, lo que quería es, si es que a todos les ha quedado claro respecto al manejo de los vasoactivos, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la adrenalina, ¿no? Este caso que es en el caso de nuestros pacientes, ¿no? Hacerlo en fórmula práctica, en el caso de las otras infusiones también, ¿no? Utilizamos nuestras constantes, como ya se los había mencionado, que para nosotros es mucho más fácil, bueno, por lo menos para mí es un poquito más fácil y lo puedo hacer muy rápido, incluso cuando ya mi colega está ya en el proceso de la atención de la vía aérea, yo estoy preparando ya las infusiones de los inotrópicos y de los sedantes sin ningún problema, ¿no? Entonces, utilizo mi constante, ¿no? Que es la de acá y para mí es mucho más fácil, ¿no? Y más aún, si ya yo me ayudo si yo sé en esa tabla que les he mandado la cantidad de la presentación de mi medicamento, ¿no? Para mí es mucho más fácil, ¿no? Si por ejemplo la dopamina me viene de 200 miligramos, divido 200 y lo quiero preparar en 100, 200 entre la dosis que aún voy a identificar de mi preparado de 200, lo divido entre el peso 10, entre mi constante 6. Entonces me va a salir por cada cc de este preparado cuántos microgramos kilo minuto de dopamina tengo, y ahí solo voy escalando, escalando, escalando o bajando, 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 ¿no? Igual para mi preparado de 25 o 50, incluso esto ustedes de la constante pueden hacer un equivalente y es lo que siempre les digo a mis residentes. Por ejemplo, si ustedes tienen, si saben que la K6 es a 100 y ustedes quieren preparar, no sé, 20 mililitros, ponen, si 100 es a 6, 20 a cuánto equivalen y solo cambian esta constante por el valor que les salga, ¿no? Y otro, por ejemplo, cuando les hablan de puro, no me había olvidado de colocar eso, ¿no? Cuando les habla de puro, por ejemplo,
En cuanto a las infusiones de fentanilo, midazolam, muchas veces en la emergencia lo podemos utilizar de forma pura. Entonces es ahí donde esta equivalencia a mí me ayuda mucho, ¿no? Si 100 es a 6 y mi midazolam me trae 10 mililitros, entonces 10 mililitros mi constante equivaldría a 0,6. Entonces, ¿qué es lo que hago? Divido mis 50 miligramos de midazolam entre el peso que es 10, que sería 5, entre mi constante 0,6 y me va a salir los microgramos kilo minuto que tiene esa ampolla pura de midazolam, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque sí puedo dar de forma pura el midazolam, de forma pura el fentanilo, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes que yo tenga en aquellos pacientes que yo tenga, por ejemplo, necesidad de restringir volúmenes. Y eso es importante, ¿no? Sobre todo en los pacientes cardiópatas, ¿ok? Entonces es importante que recuerden eso, por favor, para poder ayudar a sus pacientes. Cada paciente es un complejo, ¿no? Es algo súper dinámico, ¿no? Y su necesidad va cambiando, incluso en la formulación de los inotropos van a ir cambiando, ¿no? Entonces, obviamente cada inotropo tiene cierta especificidad, ¿no? La dobutamina, ¿no? Para cuando uso dobutamina, cuando uso milrinona, cuando uso levosimendan. Esto también les va a servir para que ustedes preparen las infusiones de las prostaglandinas, ¿no? De todo lo que ustedes quieran preparar, ¿no? Entonces es importante que ustedes sepan de dónde viene, claro que sí, como me lo preguntaban ayer, pero también es importante que sepan cosas prácticas porque el tiempo en la atención de un paciente crítico es vital para poder ayudarlos a resolver todas las cosas rápidas, ¿no? Porque recuerden que el manejo es dinámico, o sea, la enfermera les va a estar pidiendo, a ver, ¿cuánto doctor? ¿Cuánto voy preparando la bomba? ¿Cuánto voy haciendo esto? Ok, es importante que ustedes sepan eso, incluso para infusiones de otro tipo de medicamentos, porque también podemos infundir furosemida, un montón de medicamentos que podemos pasar por infusión y eso también les he pasado en el material que les he dado, ¿no? Como les digo, les voy a hacer llegar material adicional de las guías de las cuales me ha ayudado para poder realizar la exposición y las que usualmente manejamos en las unidades críticas, ¿no? Donde les va a permitir más o menos dilucidar todo esto. Es importante que ustedes pongan a la práctica todo esto, sí, sobre todo cuando tienen que manejar de forma inicial en la primera hora a su paciente, ¿no? Es importantísimo eso. Ustedes pueden salvar la vida de su paciente, sí, porque a veces y siempre nos ha pasado que hay algunos centros maternos pequeños que suelen traer al paciente incluso sin vía periférica, ¿no? Nuestros grandes quemados sin ningún vía periférica, sin manejo del dolor, porque el dolor también ocasiona pérdidas y puede alterar el hecho de que el paciente se acople al ventilador, ¿no? Que hay una alteración incluso hay a nivel intravascular. Entonces, es importantísimo, ¿no? Que sepamos que el paciente es un todo, no es solo ver puntos muy direccionales a él, ¿no? El paciente es un todo el cual hay que ayudar en general, ¿no? Y sobre todo un niño, ¿no? Un niño que merece toda nuestra atención y todo nuestro esfuerzo con tal de ayudarlo a mejorar y salvar su vida, ¿no? Yo les cuento un caso clínico de un paciente cardiópata que la mamá desconocía que era cardiópata. Nos los trae porque solamente 5 días previos estaba un poco quejumbroso, un poco de rinorrea, tos y de un momento a otro empezó con dificultad respiratoria teniendo un mes de vida, ¿no? Entonces, si tiene un mes de vida, llegó a su consulta pediátrica porque no estaba rechazando un poco las tomas, más nada. La mamá no veía otra cosa, nada, un poco de congestión, un poco de tos esporádica, viene con bastante dificultad respiratoria, quejido, estridor. Evaluamos al paciente, estaba muy con shock, estaba hipoperfundida, no había orinado, estaba con quejido, con aleteo nasal, ¿no? Entonces le pusimos una vía intraósea, empezamos con la colocación del bolo inicial, y el paciente no respondía. Entonces empezamos a hacer la evaluación secundaria para ver si había tóxicos, enfermedades previas o algo que le llame la atención a la mamá y el paciente no mejoraba, ¿no? Y palpamos hepatomegalia en la fase inicial, ¿no? Entonces, inmediatamente entre que estamos ya iniciando los vasoactivos, le sacan la radiografía, pues si el paciente tenía una cardiomegalia completamente
grande, ¿no? Entonces, obviamente, es una cardiopatía compleja que la mamá jamás había identificado porque nunca había evidenciado cianosis. Y es que los cardiópatas, cuando llegan a cierta edad, dependiendo obviamente de la cardiopatía, pueden tener alguna alteración de quizás un cierre del pequeño ducto que aún mantiene todas los intercambios adecuados. Llega un punto crítico de esto, ¿no? Y hacen un shock cardiogénico y en algunos casos hasta obstructivo, pues completamente mortal, ¿no? Entonces el tiempo de actuación es importante, ¿no? Y es por ende el hecho de cuándo ir dosificando, ¿no? Porque si yo les presentase el caso, quizás muchos de ustedes me responderían, le doy dos, segundo bolo, tercer bolo, ¿no? Y cuarto bolo. Y quizás justamente cuando llegó el médico de UCI que nos apoyó, nos dijo que si hubiéramos continuado con los bolos sin poder ir a la evaluación secundaria o apoyarnos de algún otro medio diagnóstico, quizás hubiéramos matado al paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque un paciente con un gasto cardíaco tan bajo como el que tenía la paciente, era mortal seguir dándole tantos bolos de solución fisiológica, ¿no? Entonces, por eso es importante encontrar y identificar, evaluar, atender. Identificar, evaluar, atender. Siempre recuérdenlo, por favor. Los que puedan hacer un PALS, para los que se dedican a la parte pediátrica, les va a ayudar un montón para poder dar la atención a sus pacientes, ¿no?